Sonic Prime tiene que ser la mejor serie animada de Sonic del 2022, la cual ya había sido anunciada hace poco más de 7 meses y fue estrenando su primera temporada este 15 de diciembre. Actualmente ya la vi, aunque me tardó un poquito en hacer el video, y en esta ocasión me gustaría empezar a hablar un poco acerca de ciertos aspectos, así como también dar mi opinión con respecto a la serie. Así que sin más que agregar, ya vayamos al asunto, ¿no? Bueno, primero que nada, esta es una serie la cual ya daba bastante de qué hablar desde antes de su estreno, desde la trama hasta los personajes que participarían en ella. En Sonic Prime seguimos una nueva aventura para el Erizo Azul, en la que junto a sus amigos intenta evitar que el Dr. Eggman consiga un misterioso objeto de gran poder, el Prisma Paradoja, otra piedra mágica dentro de la franquicia, la cual debuta por primera vez en esta serie, pero bueno. En su imprudencia, Sonic termina rompiendo accidentalmente este objeto, lo que ocasiona que la realidad misma se fragmente y se divide entre varios mundos, mandando a Sonic a una nueva dimensión de la que no conoce nada. Y ahora deberá de hacer todo lo posible para poder arreglar la realidad, volver a casa y sobre todo encontrar a sus verdaderos amigos. Bueno, si hay algo que ya se venía comentando desde antes de que siquiera tuviéramos un tráiler de la serie, era el hecho de que esta misma iba a tratar sobre el multiverso. Y bueno, esto ya da un bastantillo de qué hablar. A ver, algo que he notado en varios lados, ya sea en otros canales de YouTube o en comentarios, es el hecho de que muchos están cansados del concepto del multiverso. Y bueno, esto me resulta un poco extraño por el hecho de que el multiverso es un concepto bastante usado en la ficción. Sin embargo, aparentemente la gente se acaba de dar cuenta de que este es un recurso bastante usado y muestran una especie de fatiga con el simple hecho de escuchar la palabra con M. Sí entiendo que últimamente se popularizó bastante el concepto de multiverso, pero pues no tiene realmente algo de raro. O sea, es algo que ya se va usando desde hace bastante y es como si desde la salida de No Way Home en 2021 la gente apenas se hubiera enterado de que existe el multiverso o algo así. O bueno, el concepto del multiverso, mejor dicho. Al menos así es como lo he percibido yo. Bueno, la serie trata del multiverso y eso no es lo único que hay que decir al respecto. El multiverso dentro de la franquicia de Sonic es algo que se viene usando también desde hace muchísimo tiempo. O sea, esta serie está lejísimos de ser la primera vez que se ve el multiverso en Sonic. Y ejemplos sobran. Desde los más obvios como los Archie-Comics o los Fleetway, hasta algunas series animadas como Sonic X, Sonic Boom, e incluso algunos juegos ya metían la idea de múltiples realidades coexistiendo, tal y como en Sonic Rush, los Sonic Rivals, Sonic Mania o los juegos de los libros. Entonces, sí, esta serie trata del multiverso, más esta no es la primera vez que se trata este tema en la franquicia. Entonces, si esta serie trata del multiverso, es algo bueno, ¿verdad? Bueno, todavía hay una última cosa que decir sobre el multiverso. Voy a ser honesto con quien sea que vea esto. Yo no le tenía nada de fe al show. A ver, como mencioné, el multiverso no es nada nuevo en Sonic. Sin embargo, tampoco considero que esta franquicia le dé un uso destacable. O sea, es un recurso que sí se usa en muchas historias y de manera natural, pero realmente pocas veces se profundiza como tal en el multiverso. Y las veces en las que se hace no es precisamente lo mejor. Hablemos del ejemplo más obvio, el multiverso en los Archie-Comics. Bueno, la verdad es que cuando alguien dice que su continuidad favorita es la de los Archie-Comics, por lo general este se suele referir a que le gusta la última etapa de estos. Los Archie-Comics iniciaron hace muchísimo como cómics para niños, con historias infantiles, y ya había sido desde esa etapa que se introdujo el multiverso, para intentar parodiar otros cómics como Marvel o DC. Pero bueno, en realidad el multiverso en los Archie-Comics es mayormente un chiste. O sea, sí tenía cosas interesantes, como el hecho de que en su multiverso conectaba con otros medios como el universo de Mega Man, o con series animadas como Sonic X, Sonic Boom, las viejitas como la serie de Undergrounds, e incluso con los juegos, aunque de eso último no estoy tan seguro.
y también conectado con Spawn, a la madre. En realidad, aunque esto es una muy buena curiosidad, realmente no es lo mismo tomar medios ya existentes para formar tu multiverso a crear universos originales. Y ciertamente los universos originales tendían a ser muy como... wow, un universo en el que Sonic es Batman. Oh, miren, uno en el que Sonic está musculoso. Uno en el que Sonic es un vaquero. O mi favorito, el universo en el que los buenos son malos y los malos son buenos. Y así y así. Por supuesto que habían algunos como el universo ese de la prisión multiversal con el Sonic policía, pero por lo general el multiverso en Sonic nunca había sido como tal el enfoque principal en la franquicia. Vaya, existe, mas nunca se hizo algo destacable con el concepto del multiverso. No es como que alguna vez sacaran alguna historia como, qué sé yo, Crisis en las Tierras Infinitas o algo así. Y cuando se habla de buenos multiversos, la franquicia de Sonic no es precisamente la que todos piensan primero. O sea, el multiverso sí está muy frecuente en la franquicia, mas nunca fue lo más destacable. La verdad es que Sonic nunca brilló por la idea del multiverso. Y yo personalmente nunca conocí a alguien que me dijera, hey, yo me hice fan de Sonic por su multiverso. Es por eso que cuando me enteré que Sonic Prime trataría enteramente del multiverso y que obviamente no iban a hacer un fanservice cerdísimo como para juntar distintas versiones de Sonic del resto de la franquicia, sino que más bien sería un multiverso original, es que yo ya me hacía la idea de que no iba a haber nada interesante. Y los trailers solo confirmaban mis sospechas. O sea, había uno interesante que es el universo en el que Eggman, o más bien el Consejo del Caos, tomó el control del mundo. Pero de resto, pues bueno, un mundo en el que todos son piratas porque aquí nos tocó ser piratas. Un mundo en el que todos somos cavernícolas porque aquí nos tocó ser cavernícolas. Vaya, incluso yo sí veía perfectamente posible que metieran a Scourge en la serie. Y no porque quisieran hacer referencia a los Archie-Comics, sino porque la idea del universo donde malos buenos y buenos malos es de los más simplones que se le podría ocurrir a alguien, y lo veía perfectamente posible dentro de la serie. La verdad es que mis expectativas del show estaban de lo más bajo posible y planeaba ver la serie meramente por compromiso más que por gusto. Aunque después hubieron un par de cosas que sí me llamaron la atención, como la animación que se veía bastante brutal o a los personajes que se veían más expresivos de lo normal. Además de que se había liberado un par de clips que me habían hecho saber que, a pesar del muy posible multiverso simplón, tal vez haya algo más detrás de este show que hace que valga la pena. Y bueno, en efecto vale la pena hablar de este. Perdonen por hablar todo esto del multiverso, pero lo vi necesario. Ahora sí, sin más, vayamos de lleno con el show. Como mencioné anteriormente, en Sonic Prime se nos introduce una nueva piedra en la franquicia, el Prisma Paradoja. Y la historia gira en torno a esta cuando, gracias a la misma, Sonic comienza a viajar entre distintos mundos, o fragmentos como los llama la serie. Si bien, como dije hace rato, el multiverso en Sonic tiende a ser demasiado simple, la verdad es que eso es mayormente cierto, y este show no es la excepción. Sin embargo, hay algo interesante, y es que, si bien el multiverso es de los principales ejes del show, la verdad es que la serie se enfoca más en desarrollar las relaciones de Sonic con sus amigos. Algo particular de este multiverso, o fragmentoverso como le dicen, es que Sonic aparentemente no existe en ningún otro mundo, sino que él es único, lo que lleva mucho la situación de Sonic teniendo que ganarse la confianza de seres que se parecen a sus amigos, mas no lo son. Lo que nos lleva a hablar sobre el elenco de la serie. Obviamente tenemos a Sonic. No hay tanto que decir de él, es el clásico héroe y diría que tiene una personalidad muy similar a la de los juegos. Tal vez un poquitito más payaso, pero sigue siendo el erizo azul que todos queremos. Después tenemos al resto del Sonic Team, o sea, Tails y Knuckles. También aparece Amy, Big y Rouge, la cual llamó bastante la atención de varios, ya que si bien ella no es como tal una villana, tampoco es que sea precisamente la mejor amiga de Sonic o algo así. También aparece Shadow, el cual no parece tener nada que ver con el Shadow de los juegos, en historia,
y aunque su participación en la temporada es muy corta, se deja en claro que se busca explorar más del personaje en una futura segunda temporada. Hablando de Eggman, pues él tampoco aparece demasiado, a pesar de ser de los que desencadenaron en la problemática principal. También vimos a Orbot y Cubot, pero honestamente no le ven necesidad de ponerlos. O sea, sé que estos dos siempre son usados como alivios cómicos, pero su aparición en la serie fue tan fortuita que sentí que los metieron solo por meterlos. Pero bueno, la temporada es bastante corta, así que no profundicen tantos personajes. A lo largo de la misma, los que más destacan son Tails, Amy y Knuckles, los cuales son los que más vimos y cuyas relaciones con Sonic se desarrollaron más en los otros mundos. En cuanto a los demás personajes, pues sí están bastante dejados de lado, aunque no dudo que en una segunda temporada se enfoquen más en ellos. Del lado de los más desarrollados, he de decir que es de lo mejor de la serie ver a Sonic intentar conectar con ellos. Nos muestra la forma que se conocieron mediante flashbacks, y he de decir que, aunque tampoco es el mega desarrollo, es bastante agradable ver a Sonic ayudar a los demás, intentar tan desesperadamente volver a casa. La serie finaliza con Sonic reencontrándose con Shadow y estos se saludan amigablemente. He de decir que aunque Sonic Prime no es el mejor producto audiovisual de Sonic, tampoco es uno que se deba de ignorar, sobre todo si eres fan de Sonic. Vale la pena verla aunque sea para entretenerse un rato. Aunque he de decir que claramente la serie agrada más si eres un fan que conoce la franquicia a que si eres de un público más casual. Aunque bueno, la serie está más enfocada hacia niños, así que tampoco es un problema. La verdad es que Sonic Prime fue una agradable sorpresa, y se va a esperar con ansias una segunda temporada. Sobre todo por un par de cosas que se dejan al aire como la participación de Shadow y la posibilidad de ver a Super Sonic en el show. Así es, Super Sonic. Si bien como mencioné antes, la serie se centra más en el prisma paradoja, creo que nadie va a dejar pasar de alto que el hecho de que vemos en los primeros capítulos a Shadow conseguir una esmeralda del caos. Tomando en cuenta que la temporada finaliza con un cliffhanger de Shadow siendo más relevante y que este mismo tiene una esmeralda, no dudo que podamos ver a Super Sonic en la siguiente temporada. Quién sabe, tal vez la trama de la siguiente temporada trate de Sonic y Shadow buscando las esmeraldas y que al final Sonic se transforme en Super Sonic y utilice sus poderes para arreglarlo todo. Algo así como en la saga del Metal Virus en los cómics, pero bueno, tampoco hay que dejar de lado que en uno de los bocetos oficiales vimos lo que parecía ser Super Sonic, así que no lo veo tan descabellado. Eso es todo por ahora. Aunque no creo que la serie haya sido la gran cosa, creo que tiene bastante potencial. Aunque no tanto por lo del multiverso, por supuesto. ¿Qué es lo que piensan ustedes? De momento lo dejaré por aquí, con la esperanza de crecer y mejorar. Y a quien quiera que vea este video, quiero decirte que te deseo una feliz Navidad y G se despide.